tuvo problemas de salud, entonces bueno, tuvo que suspender su viaje. Había pensado poder acompañarnos durante el CIEP durante estos 3 días últimos, pero bueno, no ha podido. No. Y luego avisarles que las comunicaciones orales, ha habido algunos cambios que las personas solicitaron porque no podían estar un día u otro, y entonces hemos hecho cambios, y esos cambios están en la página web, ¿sí? Entonces mañana, igual como no hay comunicaciones orales, recién las 2 secciones que siguen están el viernes, los vamos a imprimir para que ustedes los puedan disponer. Pero si no, en la página web es digamos, la última actualización está ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me toca a mí presentar al doctor Víctor Rodríguez, que es la primera conferencia plenaria. Víctor Rodríguez es profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en la cátedra de Epistemología de las Ciencias Naturales. Es director del Instituto de Unidad Ejecutora de CONICET de la Universidad de Córdoba desde 2012. Ha dictado materias y seminarios en la citada Escuela de Filosofía en la licenciatura en Filosofía, estando por algunos años a cargo del dictado de Filosofía de Matemáticas, Historia de la Ciencia, Teoría de... Les estaba contando cuáles han sido las materias en las que ha trabajado. Ha sido investigador independiente de postdoctorado, invitado por el Center for Philosophical Science de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Ha sido docente, investigador visitante y conferencista invitado en varias instituciones del extranjero, en Estados Unidos, Grecia, Hungría, Polonia, Brasil, Rusia, México, España y Chile. En la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido director del Centro de Investigaciones, secretario de Investigación, Ciencia y Técnica, miembro del Consejo Directivo, vicedirector de la Escuela de Filosofía. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación sobre temas de filosofía de la ciencia y varias tesis de doctorado en filosofía, así como tesis de maestría en universidades nacionales. Ha dirigido becas de doctorado y ha actuado como evaluador externo en diversos proyectos de investigación. Ha sido miembro del Consejo de la International Union of History of Philosophy of Science. Ha sido presidente de la Asociación Filosófica Argentina y vicepresidente de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. Ha sido durante los 25 años de existencia del evento miembro del comité organizador y académico de las jornadas de Epistemología e Historia de las Ciencias en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Fue el organizador, responsable y coordinador general de las primeras de estas jornadas. Este es el único evento anual de estas características en Sudamérica y en él participan investigadores argentinos y de los países vecinos. Ha integrado tribunales de concurso y de tesis de doctorado y de maestría en varias universidades nacionales y en la Universidad de la República de Uruguay. Está categorizado 1 en el programa de incentivos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el premio CONEX Diploma al Mérito y el premio CONEX de Platino en el año 2006 por el área de Lógica y Filosofía de la Ciencia. La conferencia con la que hoy la que vamos a escuchar ahora se titula La epistemología contemporánea, reflexiones orientadas a la enseñanza de las ciencias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Hubo algún problema técnico con la computadora mía y con la de él, así que lamentablemente no voy a poder proyectar, pero tampoco es muy importante. Me he acostumbrado hace muy poco tiempo a usar la computadora, así que es un buen pretexto para no volver a mi vieja época de no usarla. Debe ser que las computadoras en esta zona tienen problemas con los filósofos, así yo trabajo en filosofía y de alguna manera me he puesto la camiseta de epistemólogo para esta reunión. De alguna manera también he tratado de ser fiel a una invitación que agradezco enormemente a Irene en particular y al comité organizador de este evento. Pero como decía en una reunión reciente en una de las salas, yo me siento un poco sapo de otro pozo,
porque no tengo experiencia en enseñanza de la física, que es lo que yo sentí como mayor convocatoria. Después hubo un error informático adicional que en un cursillo que he tenido aquí hace un par de días, era una introducción a cuestiones epistemológicas sobre la ciencia, más o menos en general, ciencias naturales y matemáticas. Y yo pensaba usar esta charla para hablar de qué está pasando con la física, desde el punto de vista de los filósofos, no tanto desde el punto de vista de los físicos, y mucho menos de los especialistas en enseñanza como son ustedes. Así que manifiesto mi más absoluto respeto por lo que hacen. Yo he estado por varias décadas muy vinculado al grupo de enseñanza, a los grupos de enseñanza de la ciencia de una facultad de mi universidad, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, pero a lo sumo opinaba cuando me pedían opinión como epistemólogo, digamos, algo así. Así que en alguna medida voy a hacer una especie de raconto de cuestiones epistemológicas, pero no me considero tampoco un delegado gremial de los epistemólogos. O sea que voy a hablar más, me parece que por respeto a ustedes y a mí mismo también, un poco más desde dónde miro la cosa. Y eso que en el caso de este cursillo prácticamente lo dije en un minuto, voy a tratar de quizás usar gran parte del tiempo acá. Porque me parece que es una perspectiva y es quizá una de las pocas que yo pueda tener más o menos en serio en mi cabeza. Porque hay muchas cosas de epistemología, demasiadas cosas. Y bueno, uno no puede desconocer eso, hay muchas áreas de investigación. Y la palabra se usa de muchas maneras. Entonces, ese es un problema. Mucha gente confunde epistemología con filosofía de la ciencia y otra gente identifica filosofía con historia, con epistemología. Yo personalmente, por fines organizativos y expositivos, voy a usar algo que alguna vez he usado, una o dos veces, porque me parece que es gráfico y es una especie de telón de fondo, que es distinguir entre epistemología general como teoría del conocimiento y como filosofía general de la ciencia. Son dos versiones distintas. Uno puede estar interesado en si hay conocimiento en la ética, si hay conocimiento en el arte, y de ahí surge la epistemología del arte, la epistemología de lo que venga. Y la otra, que es como filosofía general de la ciencia, está un poco más cerca de una sensibilidad y una preocupación por el conocimiento científico. Después, en segundo lugar, voy a diferenciar entre filosofía general de la ciencia, que es lo que hemos visto nosotros durante décadas acá en nuestro país y en alguna medida en el mundo, y una corriente que va creciendo de filosofía de las ciencias particulares. A mí me parece que para el ámbito de ustedes, esa es una buena distinción. Si bien es cierto que yo he escuchado hoy, y quizá con muy buenos argumentos, que a lo mejor hay mucho más aire de familia que parece desde afuera, y que a veces no se distinguen mucho las disciplinas, mi impresión es que para los filósofos en general, sean americanos, sean chinos, sean ex-soviéticos, sean ex de Europa del Este, lo que fuera, hay una clara alusión a algo cuando dicen filosofía de la física o filosofía de las matemáticas. Después viene la cuestión histórica que también quisiera considerar, si bien no tengo posibilidades de entrar en detalle en transparencias, pero por lo menos lo voy a comentar, que es que cuando uno empieza a respetar a las disciplinas científicas, no hay forma de evitar meterse en la historia de la disciplina. Pero la historia entendida, porque la historia se entiende de muchas maneras también. Los historiadores, amigos míos, en caso de la universidad donde yo estoy, con quienes tengo muy buena relación, siempre me chillan que ellos quieren historia para historiadores, no historia para filósofos. Pero bueno, han terminado la carrera algunos chicos que hicieron como materia opcional las materias históricas en la Escuela de Filosofía, que es donde yo estoy. O sea, la Escuela de Filosofía de Córdoba tiene dos historias de la ciencia, como recién lo comentó Estela, y me parece que es algo interesante. En particular, hay una formación epistemológica bastante sensible a la actividad científica. Entonces, eso por lo menos nuestros colegas amigos de Brasil lo vieron con muy buenos ojos hace 15 días, seguramente toda gente conocida tuya, porque veían que había mucha sensibilidad por la actividad científica.
sin que yo voy a hacer alusión a mi historia para nada en esto, pero les puedo decir los títulos de la gente que en este momento yo tengo a cargo con becas de CONICET o que están en la fase final del doctorado, y algunos que la acaban de terminar hace poco. Por ejemplo, el concepto de observación en astronomía. Es una tesis doctoral en filosofía. Otro, la selección de multinivel, filosofía de la biología. No sabe nada ni astronomía ni nada de matemáticas, pero trabaja un montón de cosas en la parte de biología. Otro, la teoría de la densidad funcional en físico-química. Es una tesis, son dos tesis, porque son dos personas. Están trabajando conjuntamente y bueno, de vez en cuando sale por ahí un premio Nobel de Química que ha hecho simulaciones computacionales y bueno, qué bárbaro, esto tiene una actividad científica que hay que controlar. A todo ese enjambre de cosas, hace poco uno que se doctoró, terminó bien, fue largo y arduo el trabajo, fue sobre el concepto de adaptación en ciencias naturales y artificiales. O sea, como ustedes ven, son temas muy técnicos todos. Yo nunca he estudiado a los fulanos. Para mí la filosofía no pasa por el estudio de fulanos. Respeto a los que estudian fulanos. Se llame Juan Pérez, se llame Kuhn, se llame quien sea. Creo que la disciplina científica que a uno le interesa, vamos a suponer que en este caso es la física o las matemáticas, tienen tanta riqueza conceptual adentro que no hay tanto tiempo como para dedicarse a todos los fulanos. Los fulanos pueden ser un medio para acceder a alguna fuente de conceptos, de métodos, de problemas, de concepción del mundo, lo que fuere. Pero confieso que esa tendencia que a mí me gusta no es la mayoritaria entre la gente de filosofía. Entonces, el rótulo que yo le he puesto a lo mío es un rótulo no demasiado lindo, pero no encuentro otro mejor. Y más lindo porque tiene varias acepciones diferentes, tiene varios significados entre la práctica de la gente. Es filosofía de las prácticas científicas. Ese es el título que tiene los subsidios que yo tengo con los grupos de investigación estos. Es tratar no solamente de hacer filosofía de la ciencia especial, sino hacer filosofía en las ciencias especiales. O sea, es algo un tanto loco, pero bueno, eso permite una cosa linda, que es una muy buena interacción con las comunidades científicas. La actividad que yo tengo de docencia es generalmente de posgrado, pero es la mayor parte dedicada a comunidades científicas. Y es interesante, realmente muy interesante. Uno puede decir, como yo le decía en broma, porque uno tiene un corazoncito cordobés por ahí y no puede dejar de tener un poco de humor. Yo cuando puedo me reprimo, pero por ahí se me sale. Qué sé yo, uno de un curso hace poco, no tenía este nombre, pero que se parecía, epistemología del chancho. ¿Por qué? Porque estaba dando un curso, una maestría de veterinaria de Río Cuarto, que es muy buena por otra parte, y bueno, y era porcinos, ¿no? Entonces, ahora bien, es un ser vivo, tiene tanta complejidad como cualquier otro, y a su vez tiene tantos problemas para estudiar un montón de cosas que son específicas del porcino, que bueno, vale la pena eso hacerlo. Y ellos tienen por obligación del ministerio, bajan un curso de metodología de investigación, etc. Y por amistades personales terminé cayendo ahí. Entonces a mí no me interesa tanto tener una jerarquía de entidades, que digo, estas son importantes, esta es investigación de primera línea y esta de segunda línea. Así que en líneas generales, el proyecto o los proyectos en que yo he estado desde hace ya un tiempo largo están muy vinculados a las prácticas científicas. La gente de filosofía no tiene mucho interés en la ciencia. Ahora tiene un poquito más que antes y ha entrado por muchas variantes, pero es muy poquito todavía. Todavía las humanidades están bastante divorciadas de la ciencia en nuestro país. Quizás no es el único, yo lo he visto en otros lados también, pero prefiero no opinar sobre eso. Ese es un punto, o sea, desde dónde les voy a hablar yo es desde una manera de mirar la epistemología. El título que de alguna manera apareció, y es culpa mía, es una especie de panorama de la epistemología. Pero, bueno, me sentí un poco legitimado para charlar de esto porque he visto varios títulos y he escuchado varias charlas donde de algún modo u otro aluden a la expresión epistemología. Aquí. Entonces, creo que no es ausente, y me parece que ha habido muchos intentos de asociar cuestiones epistemológicas
con cuestiones didácticas o con cuestiones de enseñanza en general, de educación en general, etc. Ese es un punto. El otro punto que cuando uno trata de mirar mucho, lo más probable es que vea poco, ¿no? Y eso me recuerda a un montón de frases célebres de las bonitas que uno por alguna razón graba, pero no voy a usar ninguna de esas frases. Voy a usar una anécdota de una persona que pude conocer de viejito, que era uno, yo creo personalmente, que era uno de los más grandes historiadores de la astronomía que ha tenido el siglo XX, que se llama Neugebauer. Lo conocí en el Instituto de Estudios Avanzados, en Princeton. Gracias a él conseguí un montón de materiales que no los podemos conseguir por ningún lado, pero alguna vez por ahí le leí o lo escuché, me acuerdo, decir: ojalá supiera una 10ª parte de lo que creía saber hace 10 años. Me parece una expresión muy linda, porque uno, digamos, arranca con una especie de gran actitud soberbia frente al conocimiento, y después lentamente me parece a mí que uno se va colocando en alguna justa medida con respecto al conocimiento, y entonces hay muchas herramientas que no las va a ver, o no las quiere aprender, o le cuesta horrores aprenderlo. A mí me cuesta horrores seguir a los jóvenes hoy, me cuesta horrores. Realmente hay una voracidad por el conocimiento, una erudición extraordinaria, está internet, le están a uno controlando lo que dice con un trabajo de internet al lado, una computadora, etc. Así que yo creo que es un mundo nuevo, un mundo interesante. La única relación que tendría mi manera de atacar la filosofía y la epistemología es por algún convenio que hice con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Córdoba, personal, no institucional, para salir con una especie de kiosco ambulante y decirle cómo la epistemología y la historia pueden ayudar a la enseñanza de la ciencia en las poblaciones de la provincia de Córdoba. Fueron un par de años, algo así, unas 20 poblaciones, no sé. Y en realidad volvía muy contento, porque uno se sentía útil, porque había una actitud abierta, curiosa, muy indagadora, crítica en el buen sentido, no era bla bla. Y bueno, uno está acostumbrado a eso, porque por ahí queda encapsulado en la vida de la universidad y con su pequeño grupo de gente conocida, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, yo por un lado tengo un ojo para afuera, trato de estimular que la gente salga, que no se quede en la aldea, y por otro lado me ha gustado muchísimo recorrer el país, que es lo que más hago. Así que acá por suerte tengo amigos con quienes nos hemos conocido en alguna de estas andanzas por el sur, allá por la Patagonia y por zonas muy bonitas. Así que es un gusto estar aquí, es un gusto volver a encontrarme con amigos. Hay muchos más de los que ustedes pueden pensar en general. Porque nos hemos cruzado muchas veces. Entonces, yendo un poquito más al tema, ¿qué podría decir un epistemólogo general acerca de la epistemología? A mí me ha tocado, por razones de trabajo, porque considero que yo lo que hago es un trabajo, me pagan por eso, como trabajador del Estado, etc. Alguna vez me ha tocado dar cursos de teoría del conocimiento, nociología, o como quieran llamarlo. Y muchas veces he usado libros que tienen el título de epistemología en la tapa. Eso es porque muchas veces uno se encuentra con filósofos para quienes la epistemología es teoría del conocimiento, que no es lo mismo que cuestiones cognitivas, de las ciencias cognitivas y de todas las variantes que hay adentro. Yo no voy a hablar de nada de eso aquí, simplemente menciono eso porque también forma parte del fondo que yo respeto, pero no es dentro de mi distorsión temática el objeto de mi mayor interés. A mí me interesa cómo los físicos interactúan con los filósofos y cómo los filósofos y los físicos ven la física. Ese es lo que más he hecho para este objetivo, que es esta reunión. También me interesa un poco qué pasa con la matemática y cuánto se ha distanciado el pensamiento adentro de las matemáticas de lo que opinan los filósofos acerca de la matemática. Y mi impresión es que esos nuevos pensamientos, algunos tienen un siglo, algunos tienen un poco más, hay mucho pensamiento muy original en el siglo XIX, pues está teniendo hoy una incidencia en la manera de pensar la disciplina. Tomando el caso de la física, con algún físico amigo hemos hecho alguna serie de trabajitos apuntando a ver cuándo muere el mecanicismo históricamente. Hemos seguido Maxwell, hemos seguido Boltzmann, hemos visto la evolución del concepto de modelo,
hemos llegado a Wittgenstein, que hoy apareció aquí en una de las respuestas a una pregunta. Hemos pasado por las simulaciones computacionales y andamos ahora medio tanteando por dónde anda eso. O sea, hay muchos temas que son hermosos para trabajar, pero muchos de ellos no van por la epistemología, van por la historia. Por ejemplo, algunos libros recientes de historia de la física en Argentina han tratado de recopilar información sobre eso. En una oportunidad hace poco, hubo un par de años, digamos, en el Balseiro, ahí estaban hubo un intento de hacer algo recordando los 50 años de la tercera generación, que creo que fue, me parece, la última vez que anduve por ahí. Bueno, nos invitaron un par de personas a decir algo, qué sé yo, en torno a la época. Yo prefería hablar de una persona que está viva todavía. Me parece que valía la pena hablar de esa persona. Pero lo que a mí sorprendió es ver que en el auditorio había muchísima gente, una gran riqueza conceptual histórica, y que era una lástima pensar que toda esa información que estaba ahí, después uno tendría que leerla por un libro, reinterpretado por alguien, conceptualizado por alguien, etc. Y bastante distorsionante de lo que sucede. A veces el testimonio oral es algo muy valioso. No solamente el testimonio oral, también ha pasado con lo que yo llamaría la falta de sensibilidad a veces de las instituciones científicas en materia de historia. Ya no soy un joven y entonces he podido ver algunas cuantas instituciones científicas. Y algunas cosas que me han sorprendido es ver la indiferencia con que tiene la historia de la propia institución y aún del intercambio de lo que es el canje con otras instituciones de afuera. Y a veces había artículos originales valiosísimos que estaban en una sala de depósito por ahí guardadas. Eso ha pasado en Argentina mucho. Yo preferiría no irme al contexto internacional. El contexto internacional me enseñó algo con la epistemología, que es reivindicar la idea de que perdemos mucho tiempo canonizando a otros próceres, nada más. Nosotros hemos canonizado en filosofía, Kula, Catos, Lauda, etc. Bueno, hay millones de tipos ahí, quizás millones no, pero miles seguro, si uno se va desde Beijing hasta la otra punta. Hay muchísima gente que es muy buen pensador en ciencias. Desde mi punto de vista, yo no diferencio entre filósofos y científicos cuando piensan la ciencia. Ese para mí es un punto personalmente muy importante. Ahora, ¿qué quise decir con esto de las prácticas científicas? En particular, voy a referirme a una especie de índice, porque ya no pierdo mucho, no tenemos transparencia, sino simplemente pensaba que podía ser un poquito más gráfico. Ustedes, no hay ninguna foto, nada, es muy poquitas transparencias para expresarlo. Pero eso de la visión personal yo creo que es importante remarcarlo. Y luego el enfoque adoptado es como que uno dice, bueno, yo sé que la física a lo mejor pasa por A, B, C, D, bueno, yo trabajo en F. Eso no necesariamente es una versión de mente limitada, sino que uno trabaja en una disciplina y dentro de una disciplina, en una subdisciplina, y ve esas cuestiones. Yo voy a hacer ahí, sí, voy a poner la camiseta del epistemólogo, orientado hacia cómo miran los filósofos altamente respetados por distintos lugares del mundo la interacción entre filosofía y física. Ese es el tema que quiero tomar y ustedes me dirán cuánto es el tiempo para que no me exceda con el tiempo. Estelita, por ahí te voy a pedir que me ayude. Entonces, hay muchas cosas generales que yo quiero marcar, pero como salió también la historia de la ciencia hoy, yo quisiera decir algo. La historia es muy escabrosa, es muy tramposa. Nosotros argentinos adolecemos de una gran falta de cultura histórica, pero también de educadores en historia. Carreras como historia no tienen historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque era la belle lettre, porque eran los humanistas en el estilo de la B, C, D, que no. Voy a estar de no dar ningún nombre. Pero, digamos, eso ha costado horrores ver que las escuelas de historia recién están empezando a aparecer mesas sobre historia de la ciencia argentina o historia de la ciencia universal. Ha habido muy pocos individuos que trataron de hacer eso, historia de la ciencia. En nuestro país eso entró en AFRA como historia de la ciencia filosóficamente orientada, gracias a dos personas bastante importantes y que aportaron esa idea y se transformó en una sección. Entonces, este chico que quiere trabajar, o chica que quiere trabajar sobre
las implicancias epistemológicas de Newton, o de Einstein, o de Niels Bohr, Max Planck, o quien fuere, bueno, tiene un sector histórico que bien usan los filósofos. Es una herramienta excelente que uno le usa para enseñar algo de esto, ver la evolución de una idea. Hoy salió también, por algún lado, los 100 años del electrón en alguna charla. Bueno, ¿cuántas representaciones hubo en 100 años sobre eso que uno llama electrón, etcétera? No, eso vale para todo, no es solamente para un campo. Ahora, esta interacción con los científicos ha tenido un doble rédito. Por un lado, hay muchos científicos importantes que se han cruzado la vereda para el lado de los filósofos. Se cruzan, ponen sus ideas y pegan la vuelta. Yo he visto a Penrose, qué sé yo, hay tipos que son famosos por todo un poco, pero qué sé yo, Chomsky, mucha gente que también uno dice sabe mucho de política, no, eso no es filosofía, eso es una concepción de él y interés. Pero un tipo como Penrose o como muchos otros tiene un interés en entender qué diablo es la naturaleza. Y eso uno lo ve en mucha gente, en muchísima gente, con estilos muy diferentes. Yo me acuerdo de una oportunidad, en el caso de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, en la Academia de Ciencias en Moscú, un gran matemático que fue presidente de la Unión Matemática Internacional, Arnold, que es un caso claro. El hombre era un filósofo y le daba cursos a los filósofos. En realidad es matemático, es súper matemático. Y no había que saber ruso para poder intentar seguirlo. Ahora, en su concepción de las matemáticas distaban muchísimo, estaban en el polo opuesto de la concepción Bourbaki, conjuntista, etc. Entonces es otro estilo. Uno no está en el momento, ni creo que sea adecuado, ni yo soy autoridad para decir eso, si era mejor o peor. A mí me gustaba más. Entonces uno acepta el eslogan. Este sujeto era el Poincaré ruso. Entonces uno, cuando estudia mecánica, estudia la versión Kant con Baron Moser, ¿no es cierto? Cuando estudia geometría, por ahí se pasa a la topología, estudia análisis situs. Cuando estudia Newton, por ahí, gracias a estos sujetos, uno ve que el estilo ayuda a entender las variantes. Por ejemplo, si a Newton lo agarran a los Principia filosóficas naturales, de la Principia matemática de la filosofía natural, que es el título, lo agarran los algebristas franceses, ven esa obra de una cierta manera. Cuando 300 años pasan del 1687, que es la primera edición, y lo agarra este sujeto matemático, encuentra un lema, el lema 28, que dice: esto no lo ha visto nadie. Hay una demostración de la trascendencia de la integral abeliana. ¡Wow! Eso es siglo XIX, no es Newton. Está Abel por medio. Es una trascendencia dentro de las integrales, es una cosa bastante más compleja. Y él dice: ajá, esto yo lo veo porque yo soy filotopología, jamás lo veo en un algebrista. Yo lo conocí eso no por el ruso sino lo conocí en Estados Unidos. Me llamó la atención porque me lo comentó un hombre que decía: ¿por qué los filósofos no ven esta obra? Que realmente es un hombre que se ha dedicado toda la vida a la relatividad general, se llama Ted Newman, y ha doctorado a un montón de gente argentina, muy bien, digamos, de primer nivel. Es una persona que está en el movimiento de la gente que se trabaja estas cosas en serio. Bueno, al tiempo se hizo una de las reuniones de una unión internacional que se llama la International Union of History and Philosophy of Science, la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia, que es un evento en algún lugar del mundo cada 4 años, y una de las conferencias plenarias invitadas, que había 2, fue para Penrose. Y en parte esa idea está vinculada a esto de buscar cosas raras. Y a veces las cosas raras no aparecen en un libro de texto, pero la idea filosófica tiene una vida errática. La idea de Arnold la tomó un astrofísico indio que vivió en Estados Unidos, en Chicago, Chandrasekhar, que seguramente muchos de ustedes lo deben conocer de nombre. A la Argentina vino una vez de paseo, en Bariloche, por ahí. No tuvo contacto con la academia. Sí, hubo gente que tomó cursos con él, en fin. Había una pequeña tradición en estas áreas aquí en nuestro medio. Bueno, Chandrasekhar tomó esa idea como diciendo: algún día voy a entender a Newton.
a pesar de que tenía todos los premios por el lado de sus conocimientos de relatividad y astrofísica. Las obras de Chandrasekhar son muy famosas en cuanto a todo lo que ha hecho. Él escribió durante un largo periodo, casi 10 años, un libro que se llama Los Principios for the Common Reader. Bueno, eso me parece una idea muy buena. Tratar de entender una obra. A mí eso, desde el punto de vista de un filósofo, me lleva a asociaciones inmediatas con otros casos. Este señor de quien citaba esa frase tan modesta al comienzo, en un libro hermoso que escribió en colaboración con uno de sus colegas, colaborador de él, alumno, exalumno, escribió una obra sobre la revolución y Luis Copérnico. Y bueno, dice, al pasar en uno de los tomos, dice, bueno, y esto se lo dejo a los filósofos porque yo no soy competente para esto. A mí eso fue una lección muy grande, digamos, me pareció que me hizo respetar al historiador. Y entonces, ojo con la historia, que no es cuestión de leer un libro de historia. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que uno puede dar desde esos ámbitos, pero no como moralista, no como predicador, sino es una lección interesante. La historia se ha entrado de muchas maneras. Hay historia de los conceptos, en física, ¿no? Estamos hablando de ciencias naturales, física, fundamentalmente, y matemática. En matemática es mucho más voluminosa la producción hasta donde yo conozco. Historia de los métodos, historia de los estilos, historia de las comunidades. Hay esbozos autobiográficos, biográficos, etcétera, etcétera. Hay toda una taxonomía de forma de atacar la historia. Yo creo que ese es un tema muy lindo. Y depende de lo que uno vaya a leer en la historia, es lo que uno va a encontrar a veces en la historia. Es bastante perspectivista la cuestión esta, me parece a mí. Yo creo que esa es otra enseñanza fuerte, que uno habla de algo que sucedió hace 100 años y parece que estuviera hablando de historia. Hay una discusión instalada entre los filósofos de que a lo mejor algo de 50 años no es tan historia. Entonces es una tierra de nadie entre una historia conceptual y una filosofía de la ciencia, la que lleva a que uno debata en los corrillos eternamente y lea libros y ve libros nuevos, etcétera, y artículos de historiadores sobre capítulos de una disciplina. Por ejemplo, hay un sujeto como Kuhn que es famoso por una obra filosófica, pero también es muy famoso entre los especialistas por una obra histórica. Cuando él escribe una obra sobre la radiación del cuerpo negro, notablemente no usa nada de lo que uno estudia por la parte filosófica. Cuando ve los archivos, cuando uno va a los archivos de la historia de la física cuántica, que son selectos en el mundo, tienen por suerte mucho dinero, pueden comprar colecciones completas, etc. Ahí uno ve la influencia de estos sujetos, cómo han trabajado para elaborar esas primeras maquetas de esos archivos. Entonces, ¿por qué lo respeta a un historiador? Yo una vez le pregunté a mi historiador de astronomía y llamado, no Bauer, sino Kingerich, es un historiador muy importante. ¿Y qué opina de la obra histórica de Kuhn? Es un buen historiador, me dijo. Es un buen historiador. Desde el punto de vista histórico, él no opina de filosofía. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no usa categorías prestadas de afuera. Yo creo que esa es una muy buena lección para ver a dónde está parado uno. En filosofía de la física se ha ido produciendo un desplazamiento. Hay unos 10.000 artículos, 15.000 probablemente ya, estoy hablando de unos cuantos años anticuados, sobre Galileo. Hay algunos menos sobre Newton. Hay muchísimos menos sobre Maxwell. Hay muchísimos menos sobre Boltzmann. A pesar de lo popular de Schriften, a pesar de que uno tenía la divulgación hecha. De mucha manera porque era un pensador, pero también escribía algo popular, digamos. Y entonces viene como lentamente va entrando la bifurcación esta que nosotros tenemos como herencia y que de alguna manera nos recuerda a algunos filósofos que hablaban de la arqueología del saber. Como a veces uno tiene ciertos baúles con cosas que las ha separado y las lleva por corrillos distintos, ¿no? Uno puede, como salió una respuesta hoy, seguir fielmente a un pensador como Wittgenstein u otro, pero también es interesante ver los puentes que ha habido. Como el joven Wittgenstein, un hombre que tuvo mucho impacto en la historia de la filosofía del siglo XX, abrevó, me mamó de un tipo como Boltzmann, digamos, esas cosas y el concepto de modelo. Porque el concepto de modelo no es una erradicación de hoy, es meter la masa en un punto, es una variante de modelo. Por eso para muchos Newton es uno de los padres del concepto de modelo.
Ni hablar del concepto de ficción, que está tan de moda ahora, y las variantes de representación. Esos son temas que, digamos, tienen mucha literatura, ha corrido muchísima tinta sobre eso. Pero el siglo XIX aporta otra variante de modelo, que es cuando Hertz, el famoso Hertz, que todos ustedes conocen mejor que yo, escribe los principios de la mecánica. Entonces aparece otra versión de modelo, porque hay versiones convergentes que son representadas de manera diferente. Tenemos una mecánica newtoniana, una hamiltoniana, una lagrangiana, y de golpe aparentemente no están diciendo cosas distintas, están representando distinto. Eso impactó en Boltzmann. Yo tengo un gran respeto por Boltzmann, me parece que ha sido uno de los grandes pensadores naturales. Y esto viene a cuento porque lo que ha ido cambiando también es la idea de naturaleza, pero lo que parece que no ha cambiado demasiado es la sensibilidad por lo natural. Así que a mí me importa poco llamarle filósofo de las ciencias naturales, o filósofo natural, o científico natural. Cuando uno estudia la historia de algunos episodios, ve cómo hay diferencias de estilo. Yo creo que Mera, por ejemplo, lo vio en el caso de las ecuaciones de campo de Einstein para la relatividad general, noviembre de 1915. Uno tiene Hilbert por un lado, por otro lado tiene Einstein, a pesar de que lo había invitado 6 meses antes, a Rotinga, y llegan con una semana de diferencia, y es hermoso ver los estilos. Me parece que eso marcó mucho la primera mitad del siglo XX, y entonces por allí hemos quedado un poco con nostalgia, acostumbrados a eso. Uno lee Schrödinger todo lo que escribió sobre filosofía. Además, un individuo raro, porque escribía de Vedanta, escribía de cosas de más exóticas. Uno lo leía a Heisenberg. En las épocas más de penumbra de Argentina, una de las pocas puertas de oxígeno era leer física y filosofía y esas cosas que las enseñaban los filósofos de otra época. O sea, Heisenberg nunca murió, y muchas de las obras de Heisenberg tradujo algún editorial después de dudoso prestigio, pero están dando vuelta. Entonces Heisenberg era un hombre muy bien visto. Pero hay muchas otras obras que aparecieron curiosamente en castellano por otras vías. Así están los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica de von Neumann, está la obra Los principios de la mecánica cuántica de Dirac, hay un montón de obras en castellano. Lo curioso de todo esto es que todo eso va configurando culturas, esa es mi opinión. Las culturas esas hacen que a veces en pocos años alguien quede anticuado, que se salga del circuito. La dinámica del cambio teórico es un verdadero enigma. Yo creo que es un enigma tan importante como los cambios ideológicos. Es bastante difícil. Han fracasado muchísimos estilos de dinámica de cambio teórico. Fracasó, en mi opinión, el estructuralismo, fracasó, en mi opinión, muchas variantes semánticas, fracasó, en mi opinión, toda una corriente logicista, fracasó, en mi opinión, toda una corriente axiomática que venía de los famosos axiomas del principio del siglo, los principios matemáticos de Russell y Whitehead. Hubo muchas variantes que no lograron captar más allá de la estructura. Captaron muchísima estructura, reescribiendo, o sea, una reconstrucción racional, como decía algún filósofo, pero no lograron mostrar de una manera plausible, convincente, etcétera, que de A se seguía B. Es una cosa curiosa. Si ustedes miran el lugar que tienen los pseudoaxiomas en los libros de texto, van a encontrar que tienen más bien la forma de un tratado. Entonces, cuando uno toma, por ejemplo, los clásicos, a ver, ¿quién se lo? Por ejemplo, Pauli, Wolfgang Pauli, los libros de todas las obras de física de Pauli, Sommerfeld, por ejemplo, las obras clásicas de Landau, ruso, ¿sí? Uno tiene muchas de esas traducidas al castellano. Landau está traducido completo por Reverté, la obra más importante, y la editorial Mire sacaba la versión en inglés o en francés, etc. Entonces uno tiene un pseudo tratado, tiene algo que está articulado para llegar mejor al estudiante. Pero a veces los postulados de salida tienen la vida tan corta como fue a lo mejor el intento de hacer consistencia en base a pilares. Y eso fue fracasando, fue cambiando de rostro en la medida en que quiso mantenerse aferrado a una evidencia. Hay muchas razones por las cuales la matemática tuvo que ver en esto, en particular la parte geométrica de identificación de matemáticas con espacio. Yo no les voy a contar de nuevo, porque estoy seguro que todos ustedes la conocen, la historia de las matemáticas en el siglo XIX,
en particular la historia de las geometrías. Pero es muy interesante ver cómo eso se va emancipando del espacio y cómo hoy uno, al menos en el caso de Córdoba, que es un centro, yo diría, serio de trabajo en matemática, está instalado un grupo sobre grupos de Lie. Y grupos de Lie no surge de la nada. Cuando uno ve la transformación de geometrías en plural a grupos de transformaciones y se ubica por allá por 1870, ¿sí? Y ve la evolución en 100 años, después de golpe aparece se instala una cierta cultura. Yo creo que ese es un punto que a lo mejor nunca va a bajar al aula, pero a mí me parece un punto muy importante para la concientización del grado de problemas que hay en alguna disciplina científica. Aunque uno no baja al aula porque a lo mejor no puede, yo creo que no está mal, creo que es una cultura general muy cerca de la ciencia que algunos filósofos han tratado de mantener viva. Y eso hace la segunda categoría de la que yo mencioné, filosofía de las ciencias especiales. Ya no vamos a hablar del problema de la inducción, del problema de la inducción, de la deducción, del hipotético deductivismo, de la analogía, etcétera, etcétera, sino que de alguna manera uno se empieza a ver cruzando con conceptos que son altamente escabrosos de la disciplina. Por ejemplo, el concepto de equivalencia en relatividad general. Está bien, uno puede hacer una estrategia a la historia y apelar a Einstein, 1915. Se va unos cuantos años antes, cuando arranca la idea. Eso es hacer historia, está muy bien documentada toda esa cosa. Pero está la otra parte, que ver por qué un principio funciona como principio es una idea diferente. Eso lo lleva a él a una reflexión netamente epistemológica. ¿Qué lugar tiene un principio y una teoría? ¿Qué tiene una teoría con la confirmación? Y bueno, por su cabeza semanal con sus amigos, Michel Bezo y toda esa gente, pasaba Kant, pasaba Hume, pasaba Spinoza, pasaba Mach, etc. Hay muchos otros nombres que han pasado y no a todos les he prestado atención, pero es muy interesante eso. Me parece que es un rostro de la ciencia que uno muchas veces descuida. A mí me parece que el pensador está instalado en algunos científicos y hoy uno lo ve muchísimo. No será Einstein, pero hay mucha gente que piensa la ciencia. Yo creo que es muy, muy respetable eso. A veces los modos de publicación no son los idóneos. Yo les comentaba en un cursito de ayer y antes de ayer aquí, un caso, van a saber por qué me viene a la memoria por esto, el caso de Penrose, cuando escribe nuevamente El Emperador, y aparece algo por ahí como, qué sé yo, si es decidible o no, un conjunto de Mandelbrot, un punto del conjunto, ¿está dentro o afuera? Esa es una conjetura espectacular en un libro que es tremendamente irregular, porque Penrose no escribe bien, etc. Fue escrito para un gran público, pero esa idea la tomaron tres tipos, yo hablé con dos de ellos. Después, a raíz de eso, una persona de computación de Carnegie Mellon en Estados Unidos, y otra persona que hizo de puente por la cual un gran matemático, Samuel Bell, vino a Buenos Aires. Y bueno, yo me tomé el avión, me fui a escuchar una conferencia y ahí tuve la oportunidad de preguntarle sobre esto. Ellos escribieron un libro después, esos tres personas, sobre computación en números reales. Un poco a la idea tipo Einstein, tipo von Neumann, tipo Newton, en esa tradición del continuo en computación, no lo discreto. Es una beta distinta, yo no sé si es tan exitosa o no, pero es distinta, porque reformulan problemas clásicos. Por ejemplo, PNP, uno lo ve generalizado, no hay por qué usar reales, etc. Por más que se llame reales el libro. Hace una serie de aventuras de pensamiento. Yo creo que eso es algo que está tremendamente instalado en la concepción física del mundo. Los filósofos muchas veces no han llegado a muchas de estas cosas, no porque yo haya llegado, sino no se ha instalado institucionalmente estos temas, porque ha habido primero una obstinación por algunos temas. Por ejemplo, un tema clásico en la primera mitad del siglo XX fue compatibilizar versiones humanistas en Centro Europa con versiones científicas. Si uno se va a la Alemania de fines del siglo XIX, hay una tradición cultural ligada a Mach, cuyo ideal era la matematización de la cultura, entonces las matemáticas tenían que estar en el centro de la cultura, pero al lado de eso también había otra tradición que reivindicaba el latín y el griego, el gimnasio, etc. Había un señor que se llamaba Uli, que era un representante bastante fuerte para eso. Pero lo curioso es que casi toda esta gente tiene una gran formación humanista, pero no solamente por el humanismo. Hay pensamiento, eso es lo que a mí me llama la atención. Usted
ustedes tomen algo que está por ahí en castellano, en el siglo XXI lo traducido, las cartas Einstein-Bohr. Digamos, tienen un prólogo de Russell hermoso. Y en las cartas uno encuentra de todo, charlas con la mujer de Born. Ellos se conocieron muy jóvenes, cuando Born prácticamente agarró las ideas que tenía el entonces no tan joven ya Einstein, por allá por 16, 17. Y bueno, al final de sus vidas discrepaban completamente en la concepción del mundo. Y uno va viendo el Avatar, se ve en el camino de todo el recorrido sinuoso, por eso. Como también están los diálogos Einstein-Bohr, que es otra concepción de la ciencia. Bohr es un tipo muy fino para argumentar. Que uno llamaría la escuela, por la parte dinamarquesa, ha sido muy estudiada por filósofos dinamarqueses y afines. Entonces uno puede mirar en Niels Bohr el lugar que tenía Kierkegaard, el lugar que tenía Hofling, la historia de la filosofía moderna, por qué pensaba en la dialéctica negativa, por qué pensaba en cosas raras para la época. Y era un hombre exquisito. En los diálogos con Bohr él siempre se colocaba por debajo, pero no se rendía. Volvía a atacar al día siguiente y así. Y Einstein fue un hombre que siempre se caracterizó por hacer muchísimos experimentos pensados y bueno, le atacaba con su espadachín de experimentos pensados. Lo concreto es que esas historias, contadas a través de cartas, por ahí uno no las tiene en cuenta. Y gracias a los historiadores uno reivindica esa dimensión conceptual de sus pensadores. A mí me parece muy rico. Eso está sucediendo ahora con mucho más ortodoxia. Por ejemplo, hago un salto gigantesco. Eso también se está viendo entre los filósofos hoy porque hay escuelas, gracias a unos cuantos filósofos que han tenido la preocupación por estudiar muchos años estas cosas. Pero el salto que hago es, para no seguir con el comienzo del siglo XX, mitad del siglo XX. ¿Qué sé yo? Uno puede decir, un Feynman detestaba la filosofía, todas las anécdotas que hay respecto de lo que fue Feynman y su brillo son pocas. Los libros de Feynman son hermosos, etc. Pero en el entorno de la época había muchísima preocupación por representaciones. Cuando uno se va a 1949, por ejemplo, y agarra un trabajo sobre representación espacio-temporal de Feynman, no de otro, está pensando, hay un pensador fino en eso. Es un hombre que está en la aventura del pensamiento, como tantos otros. O sea, es un capítulo que no solamente lo mira a uno desde el punto de vista del pensamiento, sino lo mira por una prosopografía, eso es por una red de comunidades. Estaba Oppenheimer, estaba Swing, aunque no tuvieran contacto con Tomonaga, estaba por allá haciendo algo parecido por Japón, etc. Bueno, hoy en día todo eso es dulce para los filósofos, gracias a los historiadores. Por ejemplo, yo creo que para la época en que estamos, que es algo muy fresco, hay buenas historias del modelo estándar, de primeros esbozos de historia de teoría cuántica de campos, y todo eso es post mitad del siglo. Hay reuniones filosóficas sobre el concepto de vacío. Por supuesto que esas reuniones no son de filósofos, solamente filósofos. Hay muchísima gente que tiene una formación de grado de física. Pero el tema filosófico está, y está vivo. Por ejemplo, en Inglaterra hay un grupo grande que ha trabajado ese tema, sacó un libro de Philosophy Vacuum, por ejemplo. Es un claro ejemplo de que hay una preocupación, como había décadas atrás, por las implicancias filosóficas de un concepto de espacio-tiempo relativista. Por ejemplo, ¿cuáles serían las implicancias filosóficas? ¿Qué es convencionalismo, apriorismo, empirismo? ¿Qué es? Bueno, había muy buenos argumentos al respecto. Hay mucha tinta, muchas tesis doctorales, algunos chicos todavía son de media edad, eran muy jóvenes cuando las hicieron, gracias a profesores que estaban muy compenetrados con el tema. Entonces hay una cara rara en filosofía de la física, porque no todo filosofía de la física es bla bla. Yo no sé cuánto de esto les puede ser de ustedes, pero me da la impresión, por el contacto que tengo con grupos de educadores en física desde hace unos cuantos años, que la aventura conceptual no es algo descartable, aunque uno no la pueda bajar al aula. A mí me parece algo muy interesante. Y eso permite, sobre todo, que uno trabaje en colaboración. Hay trabajos complementarios, me puedo usar como ejemplo, cosas muy modestas, pero a veces uno tiene una artillería de herramientas que son complementarias con la artillería de un físico y un matemático.
Entonces, modestamente, uno aporta su granito de arena a un tema. Eso lo hemos hecho de muchas maneras, con mucha gente. Hemos estudiado con un amigo la prehistoria del concepto de gauge, porque cuando uno quiere agarrar gauge parece medio chino. Hemos estudiado las variantes de Mineder para ver cómo se da la simetría con leyes de conservación, y visto de afuera parece chino. Cuando uno empieza a ver la época, se queda colgado con el lugar de la mujer, en fin, con toda una serie de cuestiones que son más para causas de otro tipo, pero la parte conceptual es riquísima. Más allá de que no le dejaba ni siquiera dar las conferencias a Mineder, ¿no? Que estaba en Gotinga, en la zona fuerte de matemática. Entonces, todo eso son caras de la ciencia que son muy complejas. En mi opinión, la cara histórica es muy rescatable, pero yo había puesto en una transparencia aquí una serie de modos de abordaje que son útiles para un filósofo de la física, para mirar la historia de la física. Normalmente uno llega con inercia y hay una cuestión temporal que juega. Por ejemplo, hay muchas personas que han escrito historias filosóficamente orientadas de la mecánica cuántica, de la relatividad. Ahora ya tenemos por suerte unas cuantas obras de personas muy bien formadas y que han hecho la aventura del pensamiento, la historia de la física estadística, la historia de Physics and Chance, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. O sea, la segunda mitad del siglo XIX y cómo se pasa de Maxwell a Boltzmann y cuántas ideas hay por ahí, que son un buen complemento. No alcanza con estudiar el teorema tal o con mirar eso como se verán estas fotitos y con N tirando a muchos. Creo que es una cara muy rica la física. Y luego, hay mucha filosofía, me parece a mí, esto es un punto de vista que lo dejo en consideración de ustedes, sobre áreas que no usan la palabra filosofía. Yo el año pasado di un curso, esto lo comentaba también en estos días, pero no comenté el curso, sino comentaba una anécdota que me pareció muy interesante, que fue en la Universidad de San Luis, un curso para físicos, y lo curioso es que yo agarré una revista, una Nature Physics de la última semana, y justamente me coincidió que el índice de la revista tenía como 5 o 6 artículos de 10 o 15 que no tenían el nombre de filosofía ni epistemología, y sin embargo eran todos temas filosóficos. Por ejemplo, randomness, por ejemplo, no la calidad, etc. Entonces cada tema de eso, uno se puede jugar como si fuera un filósofo especializado, interesado en la física, o se puede ir en general. Supongamos, por un minuto les pido disculpas y me salgo del tema. ¿Qué sé yo? Hace un año atrás o 2 años lo invité por primera vez a Gregory Chaitin a Córdoba, es un especialista en teoría, digamos, algorítmica de información. Por vías paralelas independientes hicieron esa obra con Kolmogorov y con Solomonov y algo parecido, que de alguna manera tuvo el nombre de ellos y quedó. Entonces, obviamente hay algo que he trabajado en el concepto de azar. ¿Cómo puedo definir y precisar mejor el concepto de azar? Entonces, lo curioso es que el concepto es polisémico, porque uno no aplica el mismo concepto para mirar la biología que para mirar la física. Segundo, depende de cómo uno escriba un lenguaje para el azar, va a ser la interpretación conceptual que tiene con respecto al azar. Bajo un cambio. Supongamos que tomamos el concepto de probabilidad. ¿Qué puede decir un filósofo sobre la probabilidad? Bueno, hay muchísimo escrito filosófico e histórico. Acá ha salido varias veces ya el nombre de una persona que se llama Ian Hacking, que tiene traducido al castellano un par de libros medianamente originales, pero muy lindos en la forma como están recopilando la información y escritos también, sobre la emergencia de la probabilidad. Hay muchos libros afines, independientes de Hacking, que no han sido traducidos, Lorraine Daston, qué sé yo, y explotan el siglo XIX, aparece la revolución probabilista, editó un libro, unos volúmenes, edita Lorenz Kruger, un hombre que ve cómo se mete la probabilidad desde la época de la teoría de errores de Gauss, la mecánica celeste y afines, hasta las ciencias humanas y sociales. Cómo va desapareciendo el concepto de esencia y aparece el hombre normal en el sentido de una distribución tipo campana de Gauss, por decir. Bueno, si uno sigue la historia, dame 2 minutitos, sí. Si uno sigue con esta historia,
y lo mira desde el punto de vista filosófico, está estudiando un concepto. La pregunta es, ¿qué concepto uno aprende en un curso? Pues depende del curso. En un curso yo puedo ser laplaciano, puedo ser, digamos, puedo mirar el ensayo filosófico sobre las probabilidades, alrededor de 1812, por ahí. Puedo considerar que la probabilidad tiene muchas interpretaciones, no solamente esa clásica. Hay maneras de mostrar que esa concepción filosófica tiene fallas. Por ejemplo, no anda cuando los conceptos están interdefinidos. Ese es un curso de grado básico, que yo lo he visto en varios lados que lo dan. Digamos, como viola los axiomas de Kolmogorov, porque salen dos resultados distintos y eso no está permitido. Entonces, ¿cómo se llegó de Laplace a Kolmogorov? Entonces, una historia es la matemática, y otra historia es el concepto desde el punto de vista de la aplicación. Y una tercera historia es las interpretaciones que ha generado un concepto. La famosa y vieja diferencia entre sintaxis, semántica y pragmática. En el siglo XIX la probabilidad era la menos matemática de las teorías matemáticas, dicho por muchos. Después de la teoría de la medida, la que incorpora y tiene los anaqueles de probabilidad en los departamentos de matemática. Pero a pesar de eso, las dos patas marcadas por todos estos clásicos están. Hay un rostro de cálculo, que puede ser tipo frecuencias, que le gusta mucho a la gente de ciencias naturales, y hay un rostro epistémico, que nunca se logró diluir. Y por ahí entra toda la versión filosófica, que es compatible con Kolmogorov, con los axiomas de la década del 30, que es la interpretación subjetiva de la probabilidad. La interpretación subjetiva entró por el lado de las ciencias sociales hasta la matemática. Savage, Definetti, esos libros en Córdoba los tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas, el original, digamos, los libros, no en la Facultad de Física. Bueno, uno puede ir mirando cómo se va haciendo la lenta transición de una interpretación a otro campo. Por ejemplo, hoy ya hay unos cuantos libros escritos sobre las interpretaciones bayesianas en astronomía y en algunas partes de la física. Y atan las dos patas de una manera diferente, porque el teorema de Bayes, si bien es muy viejo, bueno, fue interpretado de muchas maneras, hay sendas obras con la historia de ese teorema, pero ata lo anterior con lo posterior, y ata las creencias de estimación con lo posterior. Bueno, ese es muy rico. Ese juego dio una interpretación de las probabilidades que con un truco lograron meter y hacerla asimilable a los axiomas de Kolmogorov matemáticos. Entonces uno puede jugar con el cálculo de probabilidades, respeta todas las reglas del juego del cálculo de probabilidades normales, y sin embargo puede tener una interpretación subjetiva. Ahora, eso trae un montón de problemas. Yo recuerdo una reunión, por ejemplo, que hubo en Trieste. El título era una reunión muy chiquita, eran unas 20 personas, pero eran todos super capos, digamos, los que habían sido invitados. Yo, como asistente, no tenía ningún estatus de capo al respecto. Simplemente me parecía que era un lugar privilegiado desde el punto de vista de la discusión de las ideas. Y el título del evento era El concepto de evento en epistemología probabilista. Yo no sé si es Einstein o Hawking quien tiene razón. Si Dios juega a los dados o Dios no juega a los dados. Si el azar es ontológico o si es epistémico. Yo no lo sé. Pero me parece un tema fascinante. Bueno, pero a veces los filósofos, cuando no lleguen a esa respuesta, se van aproximando por maneras muy indirectas. Van precisando la noción, como el concepto de evento. Uno si no entiende por qué algunos filósofos de neto corte semántico y formal trabajan una metafísica probabilista. O sea, entienden que, ¿por qué no aceptar que el azar es intrínseco a la naturaleza? Es una hermosa pregunta. Y no hay por qué tomar la respuesta a priori. Bueno, después aparece un Popper tardío, mucho menos conocido, que todo el Popper que todo el mundo conoce, el filósofo, y bueno, mirando la cuántica, porque estaba mirando la cuántica en ese momento, saca por allá, por medio del siglo, una interpretación que son las propensities, digamos, las capacidades, mirando cómo de alguna manera eso incide, la estimación del resultado y la frecuencia adherida, incide fuertemente sobre ello el concepto de diseño de experimento. Tomemos el caso más simple de todos. Si yo, a mí se me ocurre que es más simple para mí. Si yo digo, bueno, a ver, no sé cómo resolver, Caro Cruz, juguemos, randomness. Sabemos que no hay aleatoriedad de naturaleza, pero es tan complicada la cantidad de condiciones iniciales, etcétera, que uno cree que no puede predecir el resultado y entonces confía en el resultado por azar. Pero si tira la moneda así, no es lo mismo que si la tira así. Como
como decíamos en mi niñez, es pallanita. ¿Está bien? Porque las chances de que salga 50-50 tirándola así son muy bajas. Digamos, en general lo que uno tiene es que hay una alta probabilidad de que salga la cara de arriba o la de abajo. Entonces no es lo mismo tirar una moneda. Entonces díganme cómo diseño el experimento para la aleatoriedad y voy a ver qué tipo de aleatoriedad puedo interpretar que tengo como resultado. Vía lo que sea. ¿Qué pasó con la frecuencia, que es la que más les gusta a los físicos? Me estoy yendo un poquito y ya termino, pero simplemente para mostrar con un ejemplo cómo incide lo conceptual filosófico adentro de un cálculo. Todo el mundo, yo personalmente adhiero totalmente a comprar un buen cálculo de probabilidades. Uno ha visto la historia, etcétera, más o menos la conoce, con algunos detalles no conocidos bien y otros que no entiende nada, pero más o menos matemáticamente se entiende. Entonces, ¿por qué aparecen estas versiones? Y resulta que uno aprende algo obvio, y es que dada una sintaxis puede haber siempre muchas semánticas posibles. Eso es un gran tema. Ojo, una fórmula no determina el significado. Hay muchas variantes para hacer compatible una sintaxis, que es un esqueleto de un lenguaje, con una forma de representarlo y de verlo. El problema serio que se le planteó a los filósofos, que patinaron todos, los filósofos y la gente de ciencias cognitivas que yo conozco, la gente de Estados Unidos fundamentalmente, y algunos europeos que seguían esas líneas, es que una cosa es respetar la representación y otra cosa diferente es respetar el cambio de representación. No es fácil encontrar algoritmos para cambio, eso se ve de muchas maneras, y entonces, bueno, la gente sobrevive, convive con distintas maneras de interpretar un cálculo. Yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, una revista como American Journal of Physics y ve una docena de interpretaciones de la mecánica cuántica a los fines de mejorar el entendimiento de la mecánica cuántica, que un concepto de probabilidad no es P, que es mucho más que P. Allí hay semántica y hay pragmática. Y si ustedes me permiten, hay historia. Y la historia conceptual es extraordinariamente rica. Y a mí me parece que no se ve mucho del concepto cuando uno se queda con el cálculo. Hay un finlandés que se llama Jan von Plato, que después se fue a Inglaterra y bueno, anda por ahí, que dedicó muchos años de su vida a la historia del cálculo de probabilidades hasta llegar a los orígenes de la mecánica cuántica. Hace una década de 20 más o menos. Bueno, son periodos escabrosos. Cómo va entrando una idea, se va formalizando en un cálculo a medias, y cómo eso después es usado de distintas maneras. Por supuesto, hoy hay muchas heterodoxias sobre la probabilidad, además de que hay muchísimos libros sobre probabilidad, pero todo esto es posterior a la década del 30. Y sin embargo, uno tiene, aún antes de Laplace, toda una larguísima historia matemática del cálculo de probabilidades. Hay un libro hermoso, yo lo tengo, lo compré, en su momento me salió muy caro, son esos viejos libros de Chelsea, tapas duras, que se llama La historia matemática de las probabilidades, o algo así, me acuerdo, pero es la versión de todo lo que se había hecho de la época de Pascal y Fermat hasta prácticamente hasta Laplace. Bueno, ¿cuánto se ha recorrido desde esa época hasta hoy para un concepto? A mí me encanta probabilidad, por eso lo estoy usando como ilustración de un estilo de trabajo, donde si uno lo mira es como un poliedro cognoscitivo. Si lo mira desde una cara es un cálculo, si lo mira de otra cara es un concepto, si lo mira de otra cara es un método. Por allí no es tan claro qué es qué. Y en función de que uno no aclare eso, se complica bastante el tema de interpretación de un lenguaje donde aparece ese P. Por ejemplo, y cierro con esto, y con eso termino. Simplemente, si a ustedes les parece interesante, habría muchísimos ejemplos de física, me parece, para mirar así. Pero eso es lo que en general hay mucha gente de filosofía que yo considero que ha sido muy talentosa y ha allanado bastante el camino. La rotación sería otro caso. Digamos. ¿Por qué uno de los mejores filósofos de la física que están vivos hoy en algún momento hace una conferencia y le pone como el título Rotation? ¿Qué es la rotación? Tenemos en claro que la rotación, yo me acuerdo del año 1979, Rosario, o alguna vez salió acá, este tema no salió nunca, pero una reunión con motivo del centenario del nacimiento de Einstein, relatividad general, estaba Castañino, que era el padre organizador, que muchos de ustedes lo conocen, había venido Peter Bergman, que era un ex discípulo de Einstein, estaba Jürgen Ehlers, de
de la zona de Max Mann y Alemania, estaba ahí Plebansky, polaco para el lado de México, y toda su gente. Estaba Don Guido Beck, que fue una cosa hermosa verlo vivo participando. Él no expuso, pero estuvo en la reunión. Estaba Robert Gerow de Chicago, uno de los grandes relativistas de la época, de los tipos brillantes de la década de 60. A veces un montón de gente. Bueno, ¿por qué aparece en una cosa como esa algo como que uno de alguna manera siente que está haciendo filosofía? ¿Y por qué toman un tema como este, rotación? Yo le pregunté en ese momento a Jürgen Ehlers, que era toda una autoridad, porque él había escrito con otro, un alemán, que había escrito un artículo sobre el concepto de rotación en relatividad general. Y es difícil verlo, porque es más fácil usar la geometría riemanniana, es más fácil usar algo suave que una idea tan simple, pero que no siempre encaja. Uno sabe cómo los Lord Kelvin jugaron con rotaciones como vórtices de un fluido, y jugaban con los nudos, y jugaban con muchas cosas para tratar de encontrar un lenguaje para dar cuenta de eso. La rotación es un problema serio, o ha sido un problema serio. Bueno, para los filósofos sigue siendo un hermoso tema. Eso es lo que quiero rescatar. Vale para rotación, vale para probabilidad y vale para muchos otros. ¿Por qué el spin no funciona como algo continuo, como si fuera una rotación? Bueno, la respuesta la tiene cualquier chico de física, porque a uno, en cierto modo, no le aceptan que meta la aceleración ahí en eso, porque no anda, después de Niels Bohr, no anda claro qué es la rotación, ¿sí? Como tantas otras cosas. Bueno, hay todo un ejercicio de pensamiento, de ignorancia. Yo termino rescatando la ignorancia. Me parece que es una excelente propuesta, creo yo, lo digo con el absoluto anonimato y casi naif es lo que digo, pero yo lo aplico en filosofía y creo que es una de las pocas cosas que me hacen sentir bien. ¿Cuánto sabe uno y cuánto no sabe uno de un tema? ¿Y por qué tiene que transmitir en el aula solamente lo que sabe? ¿Por qué no transmite un enigma? Si por ahí el enigma es lo que dispara al talento que hay escondido en un chico, digamos. ¿Por qué un chico de 15 años, en 10 años, en 6 años, por ahí está en el top de una disciplina? Es curioso, es realmente muy curioso. Y esto no pasa solamente con la física. Obviamente en matemática hay muchísimos ejemplos de esto. Es un caso muy, muy interesante. Y para finalizar, y ahora darle la razón a Estela para que me corte del todo, yo quería traer a colación la primera frase con esta última, digamos. Uno por ahí cree que sabe mucho, y es muy lindo sentir eso, es muy lindo sentir la predicción exitosa, es muy lindo ver un planeta como Urano que aparece por algunas cuentas, es muy lindo ver otras cosas que nadie predijo y sin embargo aparecen. Yo conté en este curso, que no voy a entrar ahora, sino a lo mejor si le interesa por pregunta, pero estuve con algún tiempo dedicado al efecto Hall cuántico, que pasaron 100 años, y desde el físico de Maxwell era clásico, era una porquería secundaria, de alguna manera aplicada de todo, pero era chiquito. Ustedes toman el Panofsky y el Jackson de electrodinámica y son cuentitas secundarias. Sin embargo, von Klitzing en 1980 encuentra que el efecto Hall está cuantizado, y la cuantización es entera, y aparece la constante de von Klitzing en el premio Nobel, y ahí nomás viene Robert Löffling y encuentra que generaliza la idea de enteros a fraccionarios, y salen 4 premios Nobel y 6.000 artículos en 20 años. Entonces, no es nada, digamos, no es nada descartable, es bastante interesante. Bueno, ¿por qué se da ese juego entre predicción y conocimiento? Yo leí al final de la reunión de hacer una conferencia que le dio un viejo profesor al primer curso que se dio en el ex-IMAF, que ahora es FAMAF, la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, ¿no? Era de la época del 57 eso. Y la gente había quedado muy sacudida porque había estado Gaviola en Córdoba, había estado Guido Beck, contratado por Gaviola, Iván Maestegui, Sábato, el sobrino del otro Sábato, estaba Alceiro, y después, bueno, emigraron, como ustedes saben, para estos lugares, en buena hora. Pero a pocos años Gratón daba una conferencia donde dice realmente enfatizando el valor de entender, entre otras cosas, no solamente entender, también hay que hacer ciencia, y también servir la ciencia, etc. Pero entender, a mí me parece que hay una desazón de muchos estudiantes de física que van a filosofía, porque quieren entender algo de lo que está. Es bastante complicado el instrumentalismo, ese es el único punto que...
Entonces, a mí me gusta asociar eso, ese optimismo cuasi ingenuo que uno tiene con respecto al entendimiento, con una frase, por ejemplo, de Bertrand Russell, con la cual cierro esto, que habla más de mi edad que de otra cosa. No es porque yo sea un fanático de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo que tiene una historia muy larga y estuvo muy de moda en ciertas épocas. Ahora ya pasó de moda, no lo estudia casi nadie. Pero Bertrand Russell pasó de Leibniz a los principios de la matemática, a los principios matemáticos que escribió con Whitehead, pasó a la relatividad, que hubiera de ser realidad, pasó a la teoría del espíritu, que es la psicología, pasó a la teoría social. Y bueno, como murió muy viejo ya, entonces se dio el lujo de pasar por muchos campos en la vida. Entonces ya muy viejito, escribió una cosita muy breve, y juro que con esto termino, decía, ¿por qué he vivido? Dice, hay tres cosas que me han motivado para vivir. Una de ellas es, ¿por qué las estrellas brillan? Todos sabemos de la revolución copernicana y todo, sí, pero la astronomía no ha sido muy feliz para los filósofos. Hay muy pocos filósofos que se han acercado a la astronomía. Siendo que el puesto del hombre en el cosmos, perdón por las mujeres, fue el título de unos libros clásicos, como Schiller, ¿está bien? En la historia de la filosofía. Sin embargo, parece ser que no hay un pensamiento cosmológico al cual tengan acceso muchos filósofos. La astronomía se fue haciendo muy científica, la cosmología detrás de la astronomía muy científica y se fue alejando de ese sentido común y del cosquilleo de la noche oscura. Bueno, entonces Bertrand Russell decía que una de las razones por las que había vivido era para entender por qué las estrellas brillan. El segundo motivo, que a mí me parece bellísimo, ¿por qué los números tienen esa estabilidad que se mantiene como aparentemente estable tras el flujo? Las palabras no son textuales, estoy dando la idea. Filosofía de la matemática pura. ¿Por qué los números primos tienen la riqueza que tienen hoy? ¿Por qué la conjetura Riemann es la conjetura más famosa, la del billón de dólares número uno, la number one? Después que se resolvieron algunas otras y todo. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene tantos años? Tiene más de 100 años la conjetura de Riemann. ¿Por qué encuentra una forma, si bien no encontramos una fórmula de los primos, por qué encuentra esa estructura ahí que de alguna manera corresponde a la función z y por qué aparece un entero, un medio y por qué aparecen esas cosas tan raras? ¿Por qué lo usa Gödel para hacer los teoremas de limitación intrínsecos en la casa matemática? Como uno puede demostrar que algo no se puede demostrar, en el sentido de teoremas indecidibles. Y usa los primos. ¿Por qué los primos tienen esa cosa? Hay un muchacho muy jovencito, bueno, no tanto ya, pero para mí muy jovencito, que se llama Terence Tao, de Estados Unidos, un matemático, que además de ser brillante, escribe mucho. Tiene blogs, se parece a Innovation, en muchos aspectos, pero escribe muchísimo. Y es muy brillante. Y el tipo, una de las cosas que hizo fue encontrar sus sucesiones ordenadas dentro de sucesiones cuasi aleatorias. Y ha trabajado muchísimo sobre los primos. Los primos son una fuente de tensión entre estructura y azar. Bueno, yo creo que algo de eso estaba en la cabeza de Russell. Los números por ahí, valga Kronecker, valgan tantos otros que serán por entero, no sé, pero los números tienen algo mágico, si me permite la expresión metafóricamente. Y la tercera razón, y con esto termino, dice, y la tercera es, he tratado de conocer el corazón de los hombres en el sentido genérico, ¿no? Amplio. Bueno, un poquito de esto he conseguido. A mí me parece muy sabio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas técnicas. Si no las sé, digo no sé. Así que no hay ningún problema. Y pueden hacer preguntas de física mirada de la filosofía o de epistemología, que es la palabra que ustedes esperaban escuchar algo. Y yo creo que hablé de epistemología, pero con otras palabras. Así que, por lo menos tengo chismes. Así que si quieren hacer preguntas técnicas, ojalá que puedan responder. Digámoslo de forma media dura, debe comunicar.
debe mostrar que su sueldo se lo gana, cosa que está bien. Pero uno termina a veces frustrándose un poco, porque por ejemplo decimos, bueno, la física y la ciencia de la naturaleza. Sin embargo, llegamos al fin de nuestra vida profesional y sabemos un tema o dos temas en general, y no sé si entendemos en el sentido profundo lo que hicimos. O sea, entendemos en el sentido de que, bueno, aplicamos la fórmula, hicimos los experimentos de acuerdo a ciertas reglas metodológicas, pero si nos ponemos a pensar seriamente, a ver si entendemos profundamente la cosa, en pocos casos se logra eso. Entonces, ¿cómo hacerlo en un ciclo, por ejemplo, secundario, que es a lo mejor donde está más que nada dedicada esta reunión? O cómo hacerlo inclusive en el ciclo universitario, porque a veces tratar de entender un tema implica que durante todo un cuatrimestre se va a tratar ese solo tema. Y uno tiene que decir, bueno, si yo doy la materia a esta... Mire, usando estas herramientas, yo le puedo dar una respuesta muy pequeña y muy modesta. En el caso del ex IMAF en Córdoba, la facultad actualmente de Matemáticas, Astronomía y Física, usé estas herramientas con un compañero físico para enseñar el principio de inercia. Pero, a ver, uno tiene la beta histórica, una herramienta. Hay un montón de años, desde Kepler hasta Newton. ¿Por qué el error Galileo? ¿Por qué Descartes hizo lo que hizo? Etcétera. Es una vertiente. Otra vertiente es la conceptual. ¿Por qué Mach imaginó la inercia a nivel cosmológico? Esa historia tiene sus tentáculos en el joven Einstein y tiene la importancia en los modelos cosmológicos a partir de una charla que salió hoy en una de las sesiones. La recuerdo un poquito más porque la asocié con eso, que cuando se dan los dos modelos alternativos, cosmológicos estáticos, pero distintos, y uno de alguna manera implicaba un poco más dinámica que el otro, que es de Einstein y de Sitter. Y de Sitter le llamó a modelo A y modelo B, y después se puso al otro. Pero había un tufillo a la inercia magiana en una versión, que es justamente la que de Sitter no tenía, porque prácticamente su universo tenía una sola partícula, entonces no había posibilidad de que la otra estuviera interactuando a nivel cosmológico. Entonces, ¿por qué esa idea que es tan profunda uno cree que le entiende dándole 5 minutos o 10 minutos? Todo cuerpo permanece en reposo, movimiento rectiliforme, medio articulado de la altura. ¿Sí? Digamos, yo creo que quizá uno no entienda, pero puede transmitir el enigma de la profundidad. Eso me parece que es algo que estaba en alguna, yo diría metafóricamente, también en el corazón de muchos de estos jóvenes que después terminaron siendo tan prestigiosos científicos, ¿no? La idea de una armonía preestablecida, por ejemplo, la idea de buscar que no va a ser el experimento el que decide, sino a lo mejor encontrar un principio unificador. Por eso Einstein fue tan rebelde con respecto a Michelson y Morley, ¿no es cierto? Y por eso se escribieron tantas historias que han sido cuestionadas. Cuando Youngman en el 49 ya era un poco viejito, fue 6 años antes de morir, le pregunta, bueno, ¿pero qué lugar tuvo el experimento de Michelson y Morley? Bueno, yo no me acuerdo si lo conocía, pero si lo conocía sé que no tuvo importancia en mi vida. Porque su idea era buscar, no puede haber dos físicas para un universo que yo creo universo, digamos, un cosmos en el sentido casi spinoziano de la palabra. Y hay un enigma que se mezcla con una actitud casi sagrada. Por eso cuando le preguntan si es religioso aparece esa respuesta tan hermosa que es una variante no religiosa, Dios personal, que premia a los buenos, que castiga a los malos, sí. Sino es una idea de armonía. Por eso mucha gente ha explorado esta cuestión entre Leibniz, Spinoza y tanta otra gente. Si hubo una influencia de un ideal, de una Weltanschauung, de una comprensión del mundo con una armonía de fondo. Y la otra que incide en esto es que a veces hay un credo epistemológico. El año 1979, que eso habla de mi edad, digamos, más que otra cosa, en el IMAF, o el FAMAYA, me acuerdo que era, y se hizo una pequeña reunión, como motivo del centenario también, y hubo un físico dedicado a la mecánica cuántica, que es un especialista, Gleiser para los cordobeses, hubo un físico que dio a Einstein la relatividad, que era Gamitti, que se había doctorado con Berman, que es un discípulo de Einstein. En realidad, que se doctoró en serio en física relativista de ese hombre. Y bueno, y yo agarré el credo epistemológico.
¿Qué es lo que había en ese credo? Bueno, es una reflexión que después la mantiene a lo largo de su vida y que lo tiene muy cerca del enigma. Por ejemplo, él puede tener una idea, pero a lo mejor no tiene lenguaje para expresarla. No es Newton. Pero el enigma lo tiene vivo. Entonces, cuando uno siente que no puede agarrar el enigma, es como que ya él se molesta. Dice, cuando la matemática y la relatividad yo no la entiendo, todas esas cosas de acá de 40. O sea, hay un enigma ahí dando vuelta. Yo creo mucho, esto es una opinión personal, no tiene ningún valor de conferencia ni nada. Hablo como un ser humano crudo, digamos. ¿Sí? Pero yo creo que para despertar inquietudes, no es malo transmitir el enigma. Creo que es muy bueno. Un enigma como un ansatz también, como una especie de heurística guiando algo, ¿no? O sea, no esteriliza el pensamiento, todo lo contrario. Uno puede decir que usa la variante A del concepto B bajo el marco teórico C. Entonces uno de alguna manera fosiliza el pensamiento. Hay muchos ejemplos donde el lenguaje ha jugado muy mala pasada con las ideas. Entonces cuando Jacques Lamarck le pide que haga su versión de lo que es un concepto y un lenguaje, etcétera, dice, bueno, yo creo que el lenguaje no fue tan importante en la generación de mis conceptos. Y hay razones para entenderlo. Porque él cuando tenía la idea fue a Marcel Grossman y se lo pidió, digamos, a ver, ¿cómo puedo expresar esto? Y Marcel Grossman enseñó a los italianos que estaban famosos en esa época a través de Centro Riemann. Esa fue la génesis de la idea ahí, del lenguaje con que expresó después la idea. Es muy interesante eso. Yo rescato ese valor del enigma en ese sentido. No solamente como si fuera un presocrático, soy un presocrático en muchos aspectos, no soy un postmoderno, porque creo naturaleza, me parece que con una actitud de reverencia para los enigmas, la naturaleza es un diablo vivo, ¿no? Ni me refiero a que soy, ¿no? Pero sí una pregunta básica, ¿dónde estoy en el universo? ¿Qué es eso? Pues yo tengo maquetas, como todos nosotros tenemos, pero, a ver, uno no compra las maquetas tan fáciles, ¿no? Hay un ojito escéptico, como tenía un humorista en Córdoba que tenía siempre una lechuza con un ojito escéptico, ¿no? Hay algo por el cual uno no se traga todo. Entonces, entender ha sido objeto de reflexión por parte de muchísimos filósofos. Aunque usted no me lo crea, algún filósofo le ha dedicado gran parte de su vida, y no son filósofos de segunda. Hay filósofos que han terminado su vida con la explicación y el entendimiento, que no es lo mismo con la adecuación empírica, con una correlación, con instrumentalismo. No, la función de es tratar de conocer, es otra, entender es mucho más que eso. Por eso rescataba esta frase de sujeto al pasar, que yo ni lo conocí, de Gratón, en el primer curso de física que se dio en Flamantes, digamos, ¿no? Que tratamos de entender, la mayoría de los jóvenes tratan de entender. Eso yo lo escucho mucho cuando vienen a hacer preguntas. Yo no puedo a lo mejor responder técnicamente a su inquietud, pero hay gente que busca y que por ahí es una de las causas, creo yo, es una hipótesis de trabajo para algunos, no para mí, que es una de las causas de la deserción. Cuando uno está abrumado por una maqueta, abrumado por una erudición, abrumado por formalismos, entre ellos matemática, y a veces, bueno, yo no entiendo de qué se habla. La crisis con la cuántica ha sido tremendamente grande. Entonces, una de las pocas vías así como persuasivas, me parece más a Feyerabend que a otros, digamos, en esto, es quizá la persuasión vale, ¿no? Es a lo mejor ver realmente cuál fue el dilema que tenía un tipo como Niels Bohr. ¿Por qué Planck siguió siendo conservador hasta 1912, más o menos? ¿Y por qué la primera conferencia de Solvay ya tenía instalado los saltos y andaba ahí eso, ¿no? Bueno, el enigma estaba flotando y había garabatos en la oscuridad. Me parece que es hermoso. Yo, digamos, a mí me ponía la piel de gallina, yo ya no me acuerdo, pero estudiar a Heisenberg cuando se fue con la fiebre de Leno a esa islita y se le ocurrió asociar un parámetro con su índice que después sale la mecánica matriz, ¿no? Sin hacer la matemática correspondiente. ¿Verdad? Digamos, esa obstinación de un irreverente joven no era Sommerfeld, ni siquiera fue Max Born, ¿no? Pero esa actitud, algunos no viven con el enigma, son osados, se largan a la aventura, como un gran marinero, qué sé yo. Alguna vez yo estuve en la Antártida, por hobby, por
pero un individuo que viajaba conmigo, un hombre que había recorrido un velero solo toda la Antártida. Entonces yo me imaginaba la belleza de eso, lo que va a haber sentido esa persona, estando solo en el medio del mundo con semejantes mares, porque son bravísimos, el Drake y todo eso. Bueno, hay algo de eso que a mí me parece que hace que la ciencia sea algo vivo y que motiva a un joven, ¿no? Yo lo vi en astronomía, no tengo una explicación para este ejemplo, pero lo vi en astronomía. En la época que se puso de moda Carl Sagan, yo en esa época trabajaba en el Observatorio Astronómico de Córdoba, y vi un pico de chicos. La música entró. Ahora, después de que se aguantaba la letra, pero la música entró. A mí me parecía una cosa linda porque la música estaba con el misterio, ¿no? Era una corazonada, me parece, pero charlando con ellos había algo de eso. Entonces me parece que es algo lindo, lo cual no inhibe ni anula por nada la aplicación, un concepto de aplicación, de innovación, con todo respeto, digamos. No va por ahí la cosa. Va más en relación con la pregunta suya, que es entender. Yo creo que hay gente que por allí la historia le jugó una mala pasada, porque a veces ha hecho cosas hermosas y fue incomprendido, no tenía lenguaje para expresarlo, pero sin embargo, cuando aparecieron los lenguajes, se veía que ese tipo comprendía mucho más de lo que se había visto y de lo que la gente y la comunidad había aceptado que comprendía. Ahora, en el fondo, mire, la única respuesta que yo tengo es esta, y es una tremenda ignorancia, pero la he usado tantas veces que además no me hace daño. A mí me encanta la frase de Einstein. Lo más incomprensible del mundo es que el mundo sea comprensible. ¿Qué sé yo? ¿Por qué entendemos? Me parece una linda, ¿no? Yo he pensado muchísimo en esa frase, porque he buscado a los que han pensado sobre esa frase. No me da el cuero para pensar mucho en profundidad al respecto. Pero ¿por qué uno cree que todo eso lleva a un concepto de simplicidad, lleva a un concepto de, digamos, por qué las leyes son simples, porque somos finitos y comprendemos, etc. Entonces se sigue en cadena, se sigue toda una epistemología al respecto, en el caso de él. Y después vienen todas las expresiones que ha hecho él al respecto de esas cosas, las cartas a Sorovine, las cartas a Beso. Uno las puede ver de muchas maneras, cuán limitado es el ser humano y a pesar de eso cuánto puede comprender, gracias a que la naturaleza es simple y se puede comprender. Pero lo toma como dogma. Es notable. Gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta? Con ánimo de ver un poquito qué estás entendiendo, ¿no? De toda esta, digamos así, panorama y cosas que nos contás y estas cosas que te apasionan, porque se nota, ¿qué recorte haces de esto para la formación docente? Mira, yo te puedo hablar de filosofía, no de física. Primero porque tengo un gran respeto por la comunidad esta, sobre todo porque a muchos de estas personas que están aquí, a muchos que no están aquí, los he conocido justamente del ámbito de enseñanza de la física. En una época el IMAF tenía un área de física y matemática, enseñanza de la ciencia se llamaba, en la década del 70. Desde entonces yo estoy vinculado, de una manera u otra, con esos grupos. Así que, en función de ese respeto, no puedo hablar de cómo enseñar ciencia, porque no he hecho eso. Pero sí puedo hablar de algo que ya llevo unos cuantos años, que es enseñar filosofía, por razones de trabajo. Y a mí me parece que en el caso de un chico que se anota filosofía, en particular el que es inquieto, curioso y de alguna manera profundo, que no es lo mismo inquieto que profundo, busca algo. Entonces, en la búsqueda de eso, una de las primeras cosas que abre la puerta para que a lo mejor pueda uno dialogar es una música. Que es a mí lo vio Dieudonné en matemáticas, Dieudonné, Bourbaki, digamos, cuando escribe el cálculo infinitesimal, se da cuenta que el exceso de formalismo puede atrofiar una curiosidad. Sé que realmente por ahí, como decía el Mayorani Marami, aproximar, hacer palotes, ¿no? O sea, arrancar con lo básico, por ahí no es malo, pero la música parece que es importante. La música lo digo metafóricamente, en el sentido que hay algo que vibra en la gente, que uno lo puede ver en el misterio cosmográfico de Kepler, lo puede ver en un montón de cosas cuando hay vibración, ¿no? Y lo puede asociar con lo que tenga, aquí se asocian los cuerpos perfectos platónicos, no importa, porque está la magia en eso, ¿no? Hay una magia. Yo creo que, por ejemplo, yendo más cerca en nuestra época,
no hay duda que hay personas que han sido talentosas por la capacidad de búsqueda que han tenido. Un Poincaré, por ejemplo. Son personas que han tenido una tremenda capacidad de búsqueda. Cuando uno lee los escritos de Poincaré, no los matemáticos, sino todos los otros escritos, es una barbaridad de inquietudes canalizadas. Bueno, eso me parece que es parte de la relación con un ser humano, que por razones X uno le llame de educación, enseñanza o le toque el rol, no siempre lo hace a uno más autorizado, porque a uno muchas veces pasa que tiene el enigma mucho más grande, digamos, que a eso que está tratando de enseñar. Es impresionante cómo la erudición puede tapar la sabiduría. Digamos, eso se ha dicho muchas veces de gente como Sommerfeld. Sabía tanta física que no podía aportar algo nuevo. Había que dárselo a algunos irreverentes jovencitos. Bueno, yo creo que en filosofía pasa lo mismo. Le podría contar, qué sé yo, a lo mejor un montón de chismes de la historia de la filosofía, que no viene de caso, pero eso a mí no me hace un filósofo. Yo creo que hay más bien una actividad, es más asociado un verbo con un sustantivo. La cosa, ¿no? Así que, para mí dar clases es eso. Si yo no tuviera la sensación de que está vivo una incógnita, no daría clases. Así de simple. Esa es una actitud frente a esto, ¿no? La gente lo ha bajado a tierra a eso. Por ejemplo, el concepto de problema, el concepto de pregunta, la multiplicación de las preguntas, la tesis de Kant, la de Hegel. Se ha trabajado muchísimo respecto de qué diablos, qué es lo que ata a entender con un lenguaje, y en particular con un interrogativo. Si uno es lingüista, en el sentido de que usa lenguaje, ¿cierto? No pensamos todavía que los monos tienen lenguaje, entonces no les asociamos el mismo tipo de conceptos que nosotros. Hay una gran discusión instalada si hay o no conceptos de mono. Es otro tema, no viene el caso. Pero lo que sí interesa, me parece a mí, al menos pragmáticamente lo ve, que si uno logra transmitir un entusiasmo, queda la curiosidad, queda el enigma. Por ahí queda el misterio, aunque no sea algo sagrado, pero queda una sensación de que uno no sabe a dónde está. La familiaridad tapa muchas veces me parece a mí, ¿no? Nuestra ignorancia. Por eso me gusta esta cuestión de que hay mucha gente que empezó siendo muy fuegos artificiales y después la vida lo va ubicando en su justa medida, en su lugar, qué sé yo. En filosofía no es muy común que todo el mundo haya aprendido eso de la época de Sócrates. Hay mucho más que eso, ¿no? Es mi opinión. O sea, en el caso de filosofía no sé si le respondo, pero para mí si yo no transmito algo vivo no sirve. Esa es la sensación. Para eso vaya a internet o leer un libro, eso. No sé si le respondo, ¿no? Sí, Víctor. Gracias. Bien, vamos a terminar acá porque si no se nos va a contar con la... Hay una pregunta ya. ¿hay otra pregunta? O no sé, una objeción, una crítica. Ojo que también vale eso, Quería hacer una pregunta con respecto al modelo, digamos, a la mirada determinista de Laplace, respecto a, entre comillas, la ecuación del todo, si también, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la probabilidad? ¿También lo ves como un concepto? Sí, el tema es mezclado dos temas, son dos temas claros, ¿no? Porque una cosa es el Laplace matemático y otra cosa es el que escribe en el ensayo filosófico las probabilidades, que son compatibles, no son incompatibles, no es el esquizoidismo. Pero después, ¿cómo influye otra cosa? Es un pensador que tiene una concepción del mundo, me parece a mí. Y lo otro, la teoría del todo, usa probabilidad pero de una manera bastante particular. Fíjense que hasta hay un libro de Hawking con la teoría del todo, y sin embargo la probabilidad la metió en la cuántica, a través de la cuántica en los agujeros negros. O sea, claramente está el azar instalado. Entonces la teoría del todo, pragmáticamente, ha tenido muchos estilos de unificación en el siglo XX. Entre ellos hay varios que han escrito sobre la teoría del todo, por ejemplo Weinberg, y mucho de eso ha corrido entre filósofos. Y hay muchos filósofos que han sido muy sensibles a cómo interpretar una teoría del todo. Por ejemplo, en las GUTS, las teorías de ramificación que hay, yo a la mayoría de la gente le he conocido en corrillos de filosofía. Por ejemplo, Carlo Rovelli, Abba Yashtekar, toda la gente de Penn State, la gente que abre el perímetro, toda la gente que está dedicada a buscar por ahí alguna cosa como teoría unificada. Sin embargo, se cruzan ambientes de filosofía para tratar de encontrar otras categorías de análisis. A veces salen frustrados, a veces no. Pero, digamos, el intento es pragmático, es tratar de unificar como se escribió tanto sobre el gran sueño de Einstein, por decirlo, ¿no?
Ustedes seguramente se acuerdan de Abdul Salam. Bueno, cuando él escribe Einstein's Dreams, toda esa línea, es un poco el ideal de unificación el que está en juego. Es decir, ¿puede un sujeto como este famoso hombre del siglo XX haber pasado desde 1916 a 1955 buscando la teoría del campo unificado? ¿Qué es eso sino una teoría del todo, en el sentido físico del término? Por supuesto que los filósofos ahora, a posteriori, hacen dulce de eso. Hay mucha gente que trabaja en unificacionistas, hay muchas variantes de unificacionistas. Pero yendo a los físicos, fue un ideal de encontrar una comprensión de la naturaleza. Por ejemplo, es muy interesante, hay un diálogo hermoso, porque eran conocidos muy cercanos, entre Schrödinger y Einstein en la década de 40. Yo he trabajado un poco a través de un amigo, y un poco yo también, hemos hecho algunas cositas juntas por ahí sobre la teoría del campo unificado de Schrödinger, para tratar de arrimar el bochín, ¿no? La de Einstein es más compleja por una serie de razones, por lo menos desde mi punto de vista. Pero ellos tuvieron un diálogo, entre otras cosas, muy lindo, y que se sentían fuera de pista con respecto a los jóvenes, la nueva generación de cuánticos. O sea, nosotros los jóvenes nos ven como dos viejos ya fuera del sistema. Esa idea yo creo que es importante, porque había apuestas con credos en la base de la heurística unificacionista. Aunque sea una heurística. Si ustedes se acuerdan del efecto fotoeléctrico, tiene la palabra heurística adentro, en el título. O sea, los tipos no eran ningunos tontos. Einstein contesta sobre las constantes recién cuando estaba en la década del 40. Unas cartas a una mujer. ¿Por qué un sujeto de semejante talento no se pone a pensar que es una constante natural y lo escribe un libro? Hay que dejarse a los pitagóricos, a Eddington, a Jeans, ¿a quién? ¿Qué es una constante con respecto a una ley? Es una hermosa pregunta. Bueno, en la gente del todo optó por una variante simple, trató de que fueran especies de bifurcaciones o como tantas variantes topológicas que por ahí un nudo o un cruce podía dar una constante. Entonces apuestan a que si la sintaxis es buena, la constante va a aparecer como un subproducto. Weinberg lo hace también, cuando uno ve las diagramaciones que hacen para mirar cómo las interacciones se pueden juntar en allá lejos, en el Big Bang, por ejemplo. Y entonces algo cambia, porque se van juntando. ¿Sí? Pero a mí no me interesa eso. Eso es un tema que hay filósofos trabajando, y yo creo que son filósofos buenos, están muy lejos de interpretar filosóficamente las probabilidades adentro de la teoría del todo, porque no hay una teoría del todo. Pero sí hay intentos en modelos. Por ejemplo, hay un trabajo que quizás el que más ruido hizo, es un trabajo muy viejo, de Hawking, Stephen Hawking y Hartley, que tiene una función de onda para el universo. ¿Cómo es una función de onda con una P adentro con un elemento único? ¿Está bien? Entonces hay que interpretarla. ¿Qué significa extrapolar una función de onda para meter una P adentro y que es probabilista, etcétera? Bueno, hay que tener. Entonces los filósofos ya mucho antes de esta gente, ¿no? Que fue de la década del 70 eso, digamos. Yo por ahí lo guardé el trabajo ese porque me parecía muy simbólico en la época. Sin embargo, un tipo como Popper dice que el problema es: yo puedo aplicar probabilidades de eventos aislados. Hay mucha gente que opinó eso. Claro, la semántica es diferente, concedido. No es frecuencialismo. Y entonces todo va a ser lineal, árbol caído. Lo agarraron a von Mises, la teoría de las frecuencias, y dice: bueno, pero por más que haya fabricado los colectivos, von Mises, para tener algo in the long run, para asegurar que haya alteridad ahí, una frecuencia de un lado, por ejemplo, tengo que tener la seguridad de que en la recta finita no tengo un loop, ¿no es cierto? Sino a la larga, si yo veo hasta n más 1 puede fabricarme el loop. Entonces no tengo garantía. Entonces la teoría de los colectivos y todo esto fue una idea bastante ingeniosa de von Mises, que fue el intento más serio, creo yo, después hubo otro sujeto que hizo algo, pero que de apuntalar la teoría frecuencialista de la probabilidad. Lo que pasa es que para nosotros, desde el punto de vista diario, en cuanto a la experiencia, la frecuencia nos re contrasirve. Entonces uno, por default, es frecuencialista. Es notable la jugada. Hay gente hoy, joven, muy joven. Yo en el último congreso de filosofía de la ciencia, grande, que se hizo en algún lugar, escuché a un chico que estaba en la Universidad de Chicago, muy joven,
que tenía una variante de randomness, digamos, jugando con las teorías, fabricando la teoría sobre ristas finitas. O sea, interpretando el oráculo, haciendo que no se pueda comprimir más. Entonces, la vieja idea de estos tipos como la teoría algorítmica de información de una eso. O sea, uno puede definir azar sobre una lista finita. No hace falta tener que incorporar el infinito, que era el gran problema del frecuencialismo. Eso es una trama entre matemáticas y filosofía de las matemáticas. En mi opinión, es filosofía de las prácticas matemáticas. Porque no es solamente jugar con la lógica, sino es ver cómo interpretó. Esto entró en muchos físicos. Por ejemplo, hay un físico que está trabajando en esto ahora, que cruzó esto con la teoría de los algoritmos. Se llama Robert Geroff, de la Universidad de Chicago. Es un relativista. Pero Geroff hace muchos años, yo lo he escuchado, una vez me dio un muchacho amigo un draft de una versión de un trabajo sobre esto. Y bueno, me parece muy interesante. Ahora, cuidado, porque resulta que la filosofía, como un perro, un cusco que ladra, por ahí se mete por lugares donde uno no lo espera. Entonces, todo esto tiene varios nombres ahora que han hecho mucho lío. Kurt Gödel, de la década de 30, hizo mucho lío. Y después de ahí, por más que haya estado Turing, por más que haya estado todo lo que estuvo en la década de 60, bueno, uno tiene que verse con los teoremas de Gödel. El programa Hilbert del principio del siglo tuvo uno de los problemas, el décimo problema que es resuelto en 1970, el problema es abierto al siglo XX, y es resuelta por el método a la Gödel. Es un problema, francamente, que no se puede decidir si es verdadero o falso. Y la demostración va por ese lado. Entonces estos físicos dicen, la fórmula es muy simple. Supongamos que tenemos acceso a un entendimiento profundo porque logramos construir un lenguaje profundo que acceda a ese nivel de fenomenología, de ámbito de fenómenos que uno tiene. Bien. Si el lenguaje es suficientemente sofisticado, puede tener que pagar los precios de una lógica muy sofisticada. Entonces, decime cuál es el nivel que tenés de tu lenguaje y voy a ver qué tipo de lógica necesito para mantener lo que sea, en particular la capacidad de demostración. Yo les comentaba en este cursito, y termino con esto la respuesta, pero que a mí me llamó mucho la atención cómo esto va sacudiendo a unidades básicas, por ejemplo, la idea de proof, la idea de demostración. Hay dos físicos matemáticos de Harvard que se llaman Jaffe y Quinn. Probablemente los conozcas vos por tu experiencia, digamos, no son jóvenes. Ahora ellos empezaron a encontrar problemas con el concepto de proof entre los matemáticos, desde la física matemática. Y entonces largaron una encuesta, una pregunta, qué sé yo, al ambiente, y sobre todo cartas a los grandes matemáticos vivos, y esperaban una respuesta. Respondieron unos cuantos, bastante. Ahora, lo notable es que la dispersión de respuesta era tanta como el número de matemáticos. O sea, variaba notablemente el concepto de proof en relación con el estilo de matemática y con el perfil de la matemática adoptada. Entonces, si en teoría una teoría unificada te va a ser deductivista, no lo sé, yo creo que no. Ese es el sueño de Eddington, Sir Arthur Eddington, una física a priori. Nadie cree en eso. El programa de Eddington se cayó. Eddington fue un brillante astrofísico, pero la física fundamental que escribió él no tuvo muchos seguidores. Había uno en la Universidad de Stanford que se llama Pierre Noyer. Está muy viejito ya, pero en una oportunidad, siguiendo los rastros de esta idea de Eddington, yo sabía que era uno de los que andaba detrás de esa idea todavía. Era del área de partículas, pero le miraba lo suyo por su cabeza. Entonces le pregunté a él, fui a su oficina, muy amable el hombre, sobre cuánta gente de filosofía había en eso. En total eran 4 o 5 personas. Había algunos en Oxford, en Inglaterra, 2 o 3 y 1 o 2 en Estados Unidos. O sea, era un programa caído. El programa de una física fundamental, en esa versión, es como la época de las carretas con respecto a lo que es el ideal de las Woods. Ahora, cuando uno tiene oportunidad, yo lo he hecho como turista, no como especialista, pero he estado un par de veces en el CERN. Estuve ahora hace un año, una cosa así, por unas razones, porque conozco a alguna gente ahí. Y cuando uno ve que eso que vi yo en la época de los descubrimientos de los bosones intermedios, allá lejos, cuando Salam, Glashow y Weinberg y toda esa gente se hizo
famosa porque le dieron el premio Nobel un poco antes que descubrieran las partículas pesadas, pero después se encontraron. Bueno, todos esos tarros de la época, los detectores, ahora están en el museo del CERN. Es impresionante. Entonces, ojo, que hay razones para tener una expectativa favorable para el bosón de Higgs. El 4 de julio de 2012, a las 3:30 de la mañana, empezó la transmisión online de la conferencia cruzada en el CERN con Australia. Y lo que uno veía que estaban todo el mundo, ahí estaba Peter Higgs, estaban todos los tipos estos, ¿no? Es que ya iban a alargar oficialmente un resultado, digamos, con un sigma confiable. Y en la teleconferencia con Australia también, como estaba internet, uno en pijama puede seguirla. Yo seguía hasta las 8 de la mañana, más o menos, las conferencias generales, que eran los voceros, eran los grupos detectores. Ahora, esa confianza es lo que le hace sentir al ser humano que está cerca de algo. ¿Por qué esa expectativa si no se encuentra nada? Se encuentra algo. Es impresionante. O sea, la cara de la felicidad, todo el mundo estaba contento. Es una reacción muy humana, muy humana. Así que no hay ningún pájaro de mal agüero que haya dicho, lo siento muchachos, y la historia muestra que casi todos los modelos unificacionistas han fracasado, por lo tanto, no hay ninguna garantía que el próximo modelo unificacionista no fracase. Pero al lado, uno tiene un modelo, que no es una teoría, por muchas razones, que es lo que llaman el modelo estándar, y anda bien. Entonces estos márgenes andan. Entonces esa gente hasta se anima a escribir libros que son, por ahí son medio ingenuos. Pero por ejemplo, el sueño de crear todo lo han escrito todos ellos. Abdus Salam, Steven Weinberg, todos los premios Nobel del 79 escribieron alguna cosita sobre eso. Porque es una confianza en las potencialidades del ser humano, ¿no? Yo me imagino, no lo he vivido, pero me imagino lo que puede sentir un tipo que puede en papel y lápiz calcular la presencia de un nuevo planeta y avisar para que mira que van a encontrar un nuevo planeta, siendo conservador con la ley, porque no podía haber sido no conservador con la ley y decir que la ley no funciona a esa distancia. Entonces, hipótesis 1, la ley anda bien, y entonces hay algo que perturba con la misma ley. Hace las cuentas y sale, digamos, lo que pasa con Neptuno y todo eso. Es una historia bien documentada, que no pasó con Vulcano, o sea, el supuesto planeta entre Mercurio y el Sol, en la época que se encontró que había esa diferencia insignificante, pero rejorobada con respecto al corrimiento del periodo de Mercurio, que después es una consecuencia deductiva de la ecuación de campo, digamos, la saca con algunas cláusulas y la saca, pero para eso hizo falta cuánto, y fue un cambio de ley. Es un cambio extraordinario en la cabeza de la gente. Porque hubo que cambiar la cabeza para poder entender una minúscula porquería que no caía en Newton. Hay unos libros sobre la historia de Vulcano, la historia del fracaso de encontrar ese planeta. ¿Por qué esa anomalía? Uno podía tener la hipótesis de que había algo que perturbaba. Simple. Polvo cósmico, el Sol tenía cierto achatamiento. Hay un montón de razones se vinieron. Entonces, ¿por qué resulta que uno calcula eso después de la ecuación de campo? Bueno, entonces esa confianza hace que alguien se largue a la aventura de buscar. Yo creo, ¿no? Esa es una creencia. Ahora, la aventura de buscar no es lo mismo que la garantía de conseguir. Parece que ese es el punto clave, ¿no? O sea, bienvenidos los unificacionistas, pero el riesgo es muy grande. Fíjense, tomen el último punto para esto, porque me parece muy buena la pregunta. La polémica entre un particulista como Weinberg y un físico brillante como Anderson por el lado de física de estado sólido. Cuando aparece la ley de emergencia, cuando aparece Morris Different, cuando aparece la actitud para negar después un supercolisionador de Estados Unidos, los argumentos sobre eso. O sea, ¿qué es la física fundamental? Puede haber física nueva, la naturaleza puede mostrar novedad en áreas que a lo mejor no son de alta energía. Parece un campo hermoso. Y de hecho, ¿qué ha sucedido? Porque ahora se encontró la mariposa de Hofstadter, ahora se encontraron las fracciones no enteras para la carga del electrón, etc. Hay tantas cosas que han aparecido últimamente que y todo gracias al grafeno y afines que me miro por la zona de, digamos, la tecnología también cuenta en esto, ¿no?
O sea, yo creo que es mucho espacio para la filosofía de la física. Hay un gran respeto por la disciplina y creo que eso está instalado en los filósofos de la física. Hay mucha gente que dice, no, yo hasta acá llego, yo no estudié este lenguaje, entonces no te puedo hablar de esto. Estudié hasta acá. Me parece una saludable actitud de ser consciente en alguna medida de la propia ignorancia, ¿no? Eso me parece que... Y por otra parte, hay un argumento que no he usado, y con esto cierro la respuesta, que es la desproporción entre el número de investigadores científicos que hay en un tema y el escasísimo número de filósofos de este tipo. Son muy poquitos. En Argentina son pocos. Nosotros lo podemos ver por la jornada de epistemología, yo lo puedo ver. Después de 25 años de jornada, todos los años, puedo ver. Hay unos 20 físicos más o menos que han ido en distintas épocas, pero son clientes, van a exponer sus ideas y esas cosas. En Brasil también hay un grupo, hay varios que vinieron ahora a Córdoba por la Rueda FIC. Varios seguramente son conocidos tuyos, son personas interesadas en temas conceptuales. Algunas personas son muy serias, me parece a mí. Claro, no están interesados en la enseñanza de la física, pero sí trabajan en un sector de historia y filosofía de la física. Bueno, eso es una pequeñísima comunidad frente a todos los avances de la N revistas científicas de física que salen mensualmente. Es una comunidad muy grande, ¿no es cierto? Toda la que producen física, y es muy pequeña la que... Mire, el último punto, y me desdigo lo que dije recién, pero es el último. Hay un señor que se llama Frank Wilczek, que es un premio Nobel. A mí me parece un tipo brillante. Y el tipo hace de cada dos frases una filosófica. Pero es brillante. Tuvo que ver con la libertad sintótica, tuvo que ver... Digamos, es un tipo que se ha metido en todas. La ve, hoy es para mí uno de los pesados que hay. Ahora, ¿por qué le escribe? Y escribe porque es un hombre inquieto, curioso, y tiene el enigma al flor de piel. Entonces uno lo ve escribir sobre cosas que no estaba pensando uno, ¿no? No me extrañaría que algún día, de viejo, cansado, escriba su manera de ver los proyectos unificacionistas. No creo que lo haga de joven, ya no es joven, es mediana edad, tirando más, pero no creo que lo haga de joven el tema. O sea, no es un tema para un novato, como no es un tema para un novato de las constantes y tantos otros. Esa es la opinión que tiene una ortodoxia en filosofía. En síntesis, en filosofía ha habido un medio siglo, primero en el siglo XX, muy cercano a la filosofía del espacio-tiempo. Hoy creo que hay un desplazamiento, y en los filósofos interesados en la física hay un gran interés por la física cuántica, y eso no lo ve en Argentina. Hay muchos jóvenes que ya están en CONICET, con doctorado, con investigaciones, con cargos de investigadores asistentes, bonitos, pero ya entraron a carrera y están haciendo. Algunos lo han visto en el programa aquí. No han venido por razones personales, pero por lo menos que yo conozco. Pero hay un par de personas que están interesadas en la enseñanza de la física y entraron a CONICET por temas filosóficos, de la física. Y hacen temas, por algunas personas, temas de filosofía de la mecánica cuántica. Heterodoxo, lo que quiera, pero es su fuerte. Se doctoró en Bélgica, o etcétera. Bueno, son personas que han hecho trabajo. Y celebro que haya eso en el país, que haya una comunidad que a lo mejor hace una actividad de segundo orden. Y esto es muy importante, de segundo orden. Porque no siempre va a ir delante del físico, sino una forma de reflexionar sobre cosas que a lo mejor el físico no está trabajando. Pasó el tema y sigue por el tema ese como si fuera un tema secundario. Bueno, yo creo que no es malo tener una actividad de segundo orden. Me refiero, a veces uno ve a alguien que hace y después ve una discusión. La famosa frase dicha por muchos, una cosa es lo que hacen y otra es lo que dicen que hacen. Entonces, si hay discusión respecto a lo que dicen que hacen, bueno, ¿por qué no dar un espacio de filósofo? Hasta ahí llegaron los unificacionistas. Bien. ¿Listo? Sí. Bueno, cualquier duda, pregunta, pueden